Siempre me han dicho que la carretera que conecta Oaxaca con Tehuantepec tiene ojos. Pensé que era una exageración, algo que haría un camionero supersticioso, hasta que vi pasar un cargamento urgente por allí. Amanecía y la niebla parecía leche derramada sobre el asfalto. Empecé a fijarme en las cruces a la orilla del camino, algo común por aquí, señal de viejos accidentes. Pero algo era diferente. Las cruces eran muy recientes. La madera aún estaba clara, la pintura fresca y los nombres parecían recién escritos. Y en cada curva, otro. Todos tenían nombres de conductores. A muchos los conocía. Empecé a inquietarme al ver el nombre de Miguel. Había hablado con él 2 días antes, iba hacia el norte con un cargamento de cemento. Su cruz estaba allí, fechada ayer. Me quedé paralizada. Pensé que era una coincidencia, pero pronto vi nombres más familiares. Cada cruz era un golpe sordo. Detuve la camioneta, salí con la linterna y fui a revisar una de cerca. Era real. La pintura aún estaba húmeda, la tierra había sido removida, las flores acababan de ser plantadas. Pero no había nadie. Ningún ruido, ningún movimiento. La radio, que sonaba música regional, empezó a sonar. Fue entonces cuando lo vi. Al final de la hilera de cruces, una estaba separada de las demás, ligeramente ladeada. Me acerqué con el corazón acelerado. Y allí estaba, mi nombre completo. Primero, mi apellido, luego mi apodo entre paréntesis. ¿La fecha? Hoy. La madera aún olía a serrín. Me flaquearon las piernas, casi me caigo. Me apoyé en la cruz como si pudiera anclarme a la realidad. Pero no lo hizo. Sentí como si me hubieran enterrado vivo, como si estuviera viendo mi propia lápida antes del fin. Regresé a la camioneta a trompicones. Intenté encender la radio para pedir ayuda, pero solo oí una voz, no música ni estática, sino una voz baja y lenta que decía, un poco a la izquierda. La pantalla del GPS se quedó en blanco. El tablero parpadeó. Miré por el retrovisor y vi una hilera de camionetas estacionadas detrás de mí, pero la carretera estaba desierta. Sus faros no aparecían de ninguna parte. Y entonces desaparecieron. Como si me siguieran fantasmas. Regresé a la carretera con los ojos llorosos, una opresión en el pecho y la clara sensación de que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Seguí conduciendo, rezando en silencio, pero el camino parecía eterno. La niebla se espesaba, hasta el punto de que mis faros no alcanzaban a iluminar más allá de unos pocos metros. Y entonces empecé a ver figuras. Primero sombras, luego formas más definidas. Camioneros. Caminando por el arcén. Algunos eran reconocibles, otros parecían fragmentos de personas, cuerpos borrosos con chalecos reflectantes, todos mirándome fijamente. Uno de ellos levantó el brazo y señaló hacia adelante. No me detuve. No miré 2 veces. Simplemente aceleré, a pesar de mi miedo a no ver un bache o una curva. Y entonces noté un patrón. Cada pocos kilómetros, una nueva cruz. Y todas seguían un orden determinado. La siguiente siempre tenía el nombre que venía después de la anterior. Como si fuera una lista. Como si tuvieran un horario, una fila para morir. Busqué desesperadamente una salida, un camino secundario, cualquier desvío. Pero el GPS seguía apagado, y el paisaje parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un ciclo. Cuando volví a mirar por el retrovisor, vi algo que me paralizó por completo, la cruz con mi nombre, incrustada en el fondo de la camioneta. Como si me llevaran conmigo. Bajé de nuevo, esta vez presa del pánico, gritando pidiendo ayuda. Silencio. Todo estaba en calma. La cruz seguía allí, atascada entre la lona y la estructura del tronco, aunque no tenía sentido que estuviera ahí. Intenté sacarla, pero la madera estaba fría, húmeda, y latía. Como si tuviera vida. La solté y retrocedí tambaleándome.
Al volver a subir a la cabaña, la radio volvió a funcionar, pero solo repetía mi nombre una y otra vez, con diferentes voces, una a una, como una llamada. Como si me llamaran. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El camino ya no me quería vivo. Me quería entre los demás. El tablero se iluminó solo. Una luz roja parpadeó. Apareció un mensaje donde había estado el kilometraje, destino alcanzado. Pero no había llegado a ninguna parte. Solo arbustos por todas partes. Solo oscuridad. Y entonces la camioneta se apagó por completo. Y regresó el silencio, absoluto, sofocante. Abrí la puerta de golpe, salté al suelo y corrí. No sabía a dónde, simplemente corrí. Detrás de mí, oí el motor arrancar solo. Y la bocina, larga, grave. Como una advertencia para arrancar. Me escondí entre la hierba alta, jadeando, intentando comprender qué pasaba. La bocina dejó de sonar, pero el motor seguía al ralentí. Y entonces lo oí, pasos. Pesados, arrastrados. Como botas de camioneros sobre tierra húmeda. Pero no se veía a nadie. El sonido provenía de todas partes. Empecé a ver figuras entre los árboles, figuras con chalecos fluorescentes y rostros sin rasgos distintivos. Uno de ellos pasó a menos de 2 metros de mí. Se detuvo. Y murmuró, ahora te toca a ti. Pero su boca no se movió. Era como si el sonido saliera directamente de su cuerpo. Caminé de vuelta a la camioneta como un zombi. La cruz seguía en el maletero, pero ahora brillaba con un tono pálido, casi azul. El tablero parpadeaba intermitentemente, con palabras inconexas, y la frase con firme su salida aparecía repetidamente. Arranqué el motor. Funcionó. Pero ahora el camino se veía, diferente. Sinuoso. Más oscuro. Como si estuviera cruzando una especie de frontera. El tipo de camino que solo transitan los muertos. Y yo, por alguna razón, seguía entre los dos lados. Después de ese día, no le conté a nadie. Terminé el trabajo como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que paso por Oaxaca, siento una opresión en el pecho. Las cruces siguen ahí, pero ahora, cada vez que paso, hay una nueva. Y el otro día, en una parada, vi a otro camionero mirando fijamente a una de ellas. Su nombre aún no estaba ahí, pero sé que pronto estará. Porque el camino tiene ojos. Y elige. Uno a uno. En fila. La ruta está trazada. Simplemente no sabemos cuándo nos toca. Así que si recorres las carreteras de Oaxaca, presta atención a las cruces. Mira los nombres. Y si alguna vez encuentras la tuya, detente. Reza. Y regresa. Porque si sigues adelante, puede que no haya vuelta atrás. Tenía 26 años cuando vi por primera vez a ese chico. Era 1998, regresaba de un reparto en la provincia de Córdoba, Argentina, y decidí tomar un atajo por la ruta provincial 31. El camino era precario, lleno de curvas cerradas y maleza alta, pero me ahorraba tiempo. Fue allí, cerca de un desvío casi oculto, donde vi al chico. Debía de tener unos 10 años, llevaba una camiseta blanca sucia y pantalones cortos, descalzo, parado al arcén de la carretera con una mirada que me detuvo. No dijo nada, solo levantó la mano como pidiendo ayuda. Disminuí la velocidad, pero algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Algo en esa mirada no estaba bien. Regresé por el mismo camino unos días después. Y allí estaba. La misma ropa. La misma postura. La misma mirada. Eso me impresionó. Evité ese desvío durante años. Pero siempre sentí curiosidad. En 2007, en una ruta inesperada, volví a pasar por allí, y él seguía allí. Idéntico. Ni un centímetro más alto, ni un pelo diferente. Estaba quieto,
con la mirada fija en el asfalto. Me detuve esta vez, pero antes de que pudiera salir, simplemente me dio la espalda y se adentró en el bosque. Desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Se lo conté a unos colegas y todos se rieron. Delirio de carretera, dijeron. Lo soñaste. Pero sé lo que vi. Y la semana pasada, a mediados de 2025, volví a tomar el mismo camino por un desvío causado por las obras. Cuando me di cuenta de dónde estaba, se me aceleró el corazón. Y como una maldición, allí estaba él. En el mismo sitio. Detenido. Congelado en el tiempo. No pude evitarlo. Detuve la camioneta, bajé y caminé hacia él. Cuando me acerqué, levantó la vista y me miró fijamente. Sin emoción. Sin sorpresa. Como si me hubiera estado esperando. Intenté hablar con él. ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde están tus padres? Ninguna respuesta. Solo sus ojos clavados en mí. Entonces señaló hacia el bosque, hacia el desvío. Un estrecho camino de tierra que nunca había visto allí. Y antes de que pudiera preguntarle nada más, simplemente desapareció. No corrió. No se movió. Se fue. Como un soplo en la oscuridad. Me quedé allí, con el cuerpo rígido y el viento azotándome como si algo me estuviera probando. Subí a la camioneta sin decir palabra. Pero antes de arrancarla, volví a mirar el arcén. Estaba vacía. Desde ese día, algo ha cambiado en mi rutina. No es solo el miedo a conducir por la desviación 31, sino la constante sensación de ser observado. Como si estuviera cerca, esperando. La semana siguiente, encontré pequeñas marcas de pies descalzos cerca de la camioneta mientras repostaba en una parada. El suelo estaba seco, sin barro, pero las marcas estaban ahí, frescas. Otro día, al despertar en el asiento del copiloto, había un mechón de pelo infantil en el salpicadero. Castaño claro, igual que el suyo. Empecé a sentir que ya no estaba atrapado en ese lugar. Que tal vez, después de todos estos años, había decidido seguirme. Hablé con un vecino, un hombre que vendía empanadas en una gasolinera cerca de la Ruta 31. Cuando mencioné al niño, palideció. Dijo que habían oído historias como esta desde los años 70. Que los camioneros siempre veían al mismo niño en ese tramo de carretera, y que algunos que decidían seguirlo nunca regresaban. Él no pide ayuda, dijo el anciano, mirándome fijamente. Te elige a ti. Pregunté si alguien sabía quién era, pero nadie tenía respuesta. No había registros, ni desapariciones de niños en esa zona. Era como si el niño nunca hubiera existido. Empecé a soñar con él. Siempre el mismo escenario, el desvío, el bosque, el chico. Solo en sueños, él hablaba. Siempre la misma frase, vuelve conmigo. Desperté sudando, con el sonido de su voz aún en mi cabeza, una voz baja, suave, pero vacía. Como si no tuviera alma. Ayer encontré un dibujo pegado con cinta adhesiva en la puerta de la camioneta. Papel amarillento, garabateado con lápiz de color. Era la silueta de una camioneta igual a la mía, y un chico junto a ella, con ojos enormes. Detrás, un camino que terminaba en un agujero oscuro. Hoy decidí volver a la Ruta 31. No sé por qué. Algo en mí necesita comprender. Quizás sea la culpa de no haberme detenido nunca, años atrás. Quizás sea él quien me empuja. Pero hoy, al tomar el desvío, todo era diferente. Los arbustos eran más espesos. El cielo estaba más bajo. Y él estaba allí. Esta vez, más cerca de la carretera. Esperándome. Con la mirada fija en la camioneta. Como si ya supiera que hoy, no pasaría por allí. Detuve la camioneta a pocos metros de él. Salí despacio, intentando no parecer amenazante. Él no se movió. Solo observaba. Cuando me acerqué,
habló por primera vez fuera de mis sueños. Ahora sí. La voz era exactamente la misma. Igual que la de mis pesadillas. Extendió la mano, pero no la toqué. Solo lo seguí con la mirada mientras se daba la vuelta y volvía al bosque. El sendero de tierra que señalaba parecía más despejado ahora. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento oportuno para abrirse. Di 2 pasos. Solo 2. Y oí el motor de mi camioneta arrancar solo. Corrí de vuelta. Las luces estaban encendidas y la radio tocaba una vieja canción, un tango apagado, como si viniera de otra dimensión. Cuando entré, todo se detuvo. Las luces se apagaron. El motor se paró. Y había una hoja de papel en el volante. Era una vieja hoja de cuaderno, doblada. Cuando la abrí, era una carta. Una despedida. Firmada con mi nombre. De mi puño y letra. Y la fecha de hoy. Como si la hubiera escrito sin recordar. Como si ya hubiera aceptado algo que aún no entendía. Sentí un vacío crecer en mi pecho. No dolor. Una extraña clase de anhelo. Anhelo de algo que aún no había sucedido. Miré el asiento del copiloto. Él estaba allí. El chico. Mojado. Cubierto de tierra. Pero tranquilo. Como si estuviera en casa. No dijo nada. Solo miraba hacia adelante, como siempre. Arranqué la camioneta sin pensar. Y me fui. El desvío parecía más largo ahora. Como si el camino se hubiera extendido. El cielo se oscurecía sin explicación, aunque era de día. Y, en el fondo, una certeza crecía, ya no iba a ninguna parte. Iba con él. Así que si un día cruzas Córdoba y pasas por el desvío de la 31. Y ves a un chico parado al lado del camino, no te detengas. No hables. No lo mires a los ojos. Porque si te elige, no importa cuántos años pasen, te encontrará. Y cuando lo haga, irás con él. La carretera entre Bogotá y Villavicencio siempre requería atención extra, montañas, curvas cerradas, clima inestable. Pero esa noche, además de la tensión habitual, se sentía algo diferente. Encendí la radio CB como siempre, más para mantenerme despierto que otra cosa. La radio hacía mucho ruido y parecía captar interferencias. Pero pronto empezaron las voces. Al principio, pensé que eran otros camioneros intercambiando mensajes. Pero las voces no se dirigían a nadie. Estaban narrando. Describían lo que estaba a punto de suceder, segundos antes de que ocurriera. La primera vez fue sutil. Moto en la curva, cuidado. Pensé que era casualidad, hasta que la moto apareció, derrapando en la esquina opuesta, casi invadiendo mi carril. Me dio escalofríos. Pero lo que vino después fue peor. Frena ya. Obedecí, sin saber por qué. Tardó 2 segundos, un autobús bajó de arriba, fuera de control, cruzándose en mi camino. Si no hubiera frenado, me habría aplastado. Me detuve en el arcén, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Intenté responder por radio, preguntar quién estaba al teléfono. Nada. Solo interferencias. Y luego, silencio absoluto. Volví a la carretera, intentando comprenderlo. Quizás era una especie de radio de seguridad. Pero no tenía sentido, era como si supieran exactamente dónde estaba, qué veía. Los mensajes seguían llegando. Siempre en calma, siempre antes. Faro de cuchillas que viene de la izquierda. Y luego volvió a aparecer. Animal en la carretera. Y una cría de animal cruzó en la oscuridad. Empecé a confiar en él, aunque no sabía de dónde venía. Era como si la carretera me hablara. Pero entonces los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran simples advertencias. Eran premoniciones. Última curva antes del túnel. Ten cuidado.
No formaba parte de la ruta. No había túnel en ese tramo. Pero la carretera giraba y el asfalto se hundía en un pasaje que no debería haber estado allí. Empecé a presentir que algo andaba mal. Miré por el retrovisor y, por un instante, vi una sombra en el asiento trasero de la cabina, aunque sabía que estaba solo. La radio crepitó con fuerza. La voz susurró, «Te toca». La apagué enseguida. Pero la radio seguía encendida. Solo. El camino empezó a verse diferente, aunque era la misma ruta que había tomado durante años. Las señales desaparecían lentamente. Las farolas parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. Y la radio empezó a transmitirme pensamientos que aún no había formado. ¿Crees que puedes escapar? No es un accidente, es el destino. Me detuve de nuevo a un lado de la carretera y apagué la radio con el interruptor principal del tablero. Aún así, las voces seguían, como si vinieran de dentro de la cabina. Como si susurraran tras mi oído. Me sentí rodeado. Intenté tomar otra ruta, pero todas las alternativas me llevaban al mismo tramo de montaña. El GPS se bloqueaba. El mapa se quedaba en blanco. Lo único que seguía funcionando era la radio CB, incluso sin energía. Empecé a oír nombres. Nombres de otros conductores. Gente que conocía. Uno de ellos había muerto el año pasado en un accidente en la misma carretera. La voz dijo, Carlos no me oyó. Me quedé paralizado. Carlos era mi amigo de la infancia. Su camioneta había volcado en una curva, sin razón alguna. Estaba en el velorio. Empecé a llorar nerviosamente. Agarré el micrófono y grité por la radio, desesperada, ¿quién anda ahí? ¿Qué quieren de mí? La respuesta fue fría. Solo informamos de lo escrito. El camino empezó a descender, más de lo que recordaba. Era como si me llevaran a un lugar que no debería existir. Una curva interminable, un túnel que se extendía. Y al final del túnel, una luz que no era la salida. Era como un faro invertido, que atraía todo hacia adentro. La radio dijo, última transmisión. Al salir del túnel, me di cuenta de que ya no estaba en Colombia. Las señales estaban vacías. Los vehículos que me pasaban, no tenían conductor. Simplemente iban despacio, vacíos. La radio volvió a sonar y la voz dijo, solo quien escucha puede llegar. Y por primera vez, oí mi nombre. Andrés. Frena ya. Pero ya estaba detenido. Y era como si la carretera siguiera avanzando. Desde ese día, nunca he podido apagar la radio CB. He cambiado de dispositivo, de camión, incluso de ruta, pero sigue funcionando. Cada vez que me subo al coche, incluso con la radio desconectada, las voces vuelven. Ya no me avisan del camino. Solo hablan de mí. Andrés está pensando en escaparse. Andrés no ha dormido en 3 días. Andrés va a girar a la izquierda en 2 minutos. Y todo sucede tal como se anuncia. Cada pensamiento se convierte en un eco en la radio. Como si mi vida entera se hubiera convertido en una transmisión. A veces oigo la voz de mi madre. Otras veces, oigo la de mi hija, que ni siquiera sabe conducir. Dicen cosas que nunca han dicho, pero que reconozco como ciertas. Cosas que nunca quise oír. Debiste haber parado esa noche. Debiste haber ido al velorio de Carlos. Debiste haberme escuchado antes. Todo se confunde. El camino, la cabaña, la radio. Ya no sé dónde estoy. A veces pienso que morí esa noche en el túnel. Que todo desde entonces es solo un viaje sin fin. Pero si morí, ¿por qué sigo sintiendo miedo? Una noche paré en una gasolinera abandonada, solo para descansar. Había otra camioneta allí, con el motor apagado y las puertas abiertas. Subí y encontré una radio CB igual a la mía, a todo volumen. Una voz dijo, Andrés está aquí. Miré a mi alrededor,
pero no había nadie. En la cabina encontré una cruz de madera con el nombre de otro conductor, uno que había visto en la carretera semanas antes. Creo que él también la escuchaba. Y ahora era parte de la frecuencia. Parte de la carretera. Parte de la voz. Así que si escuchas una advertencia en la radio se ve que no te parece sensata, escucha. Si te dicen que frenes, frena. Si te dicen que gires, gira. Porque la carretera tiene sus reglas. Y las voces no se equivocan. Llevo más de 10 años conduciendo entre Chihuahua y Delicias. Siempre la misma ruta, siempre los mismos horarios. Conozco cada curva, cada señal, cada puesto de venta. Nunca había visto nada fuera de lo común. Hasta hoy. Hoy el cielo estaba denso, cubierto de densas nubes, y la luz parecía medio apagada, como si el día hubiera decidido no amanecer del todo. Fue con este ánimo que, al salir de la curva cerca del kilómetro 312, lo vi por primera vez, una camioneta vieja, gris y opaca, sin placas, circulando lentamente por el carril delantero. Al principio no parecía nada especial. Pero había algo en su forma de moverse. Era demasiado preciso, demasiado fluido. Como si no tocara el suelo. Intenté adelantarlo, pero cada vez que aceleraba, él también lo hacía, siempre manteniendo la distancia, como si me dejara seguirlo sin acercarme. La radio de mi camioneta, que siempre está encendida, empezó a fallar. No crepitaba. Simplemente se quedó en silencio. No captaba ninguna frecuencia. Miré el GPS y la ruta desapareció de la pantalla. El mapa se volvió blanco. Y la camioneta que iba delante de mí siguió adelante. Fue entonces cuando noté algo más extraño, las farolas. Todas las que pasaba parecían iguales. El mismo ángulo, el mismo arañazo en la chapa, el mismo grafiti. Empecé a contar. Vi el mismo conjunto 6 veces en menos de 2 minutos. Era como conducir en círculo, incluso con el volante recto. La camioneta gris iba adelante, siempre al mismo ritmo, sin acelerar demasiado, sin desaparecer de mi vista. Encendí las luces, toqué la bocina. Nada. Ninguna reacción. Era como si ni siquiera estuviera al mismo ritmo que yo. Después de unos 20 minutos, o eso me pareció, noté que la manecilla del reloj del tablero no se movía. Estaba atascada en las 2:47 de la tarde. Mi teléfono también estaba congelado. Intenté girar a la derecha, salir de la autopista, cualquier cosa para salir de esa secuencia, pero el arcén simplemente no llevaba a ninguna parte. Era terreno seco y desierto, y luego, el mismo camino otra vez. Como si volviera automáticamente al punto de partida. El camión de adelante siempre iba delante. Y cada vez que pasaba los postes, veía algo nuevo en ellos, ahora eran espejos. Y en cada espejo, mi propia cara, pero más vieja. Para entonces, ya estaba temblando. Me sentía atrapado en una de esas pesadillas en las que corres pero no te mueves. Miré por la ventanilla y, por un instante, juro que vi otra camioneta, igual a la mía, siguiéndome por el lado opuesto, como si fuera mi reflejo. En el asiento del conductor, yo. Pero ya no era yo. Era yo, más delgado, con barba poblada y ojos hundidos. Y él me miraba fijamente. Por un instante, nuestras cabinas se alinearon y mi versión envejecida movió la boca para decir algo. No oí ningún sonido. Solo pude leerle los labios, ya has estado aquí antes. Empecé a gritar, golpeando el volante, intentando despertar. Pero la pesadilla era real. La camioneta gris dio un giro largo a la izquierda, entrando en un túnel que nunca había visto en esta carretera. Oscuro, sin luz, con las paredes cubiertas de huellas de neumáticos y el techo bajo. Entré detrás, sin pensar. Y cuando salí por el otro lado, estaba de vuelta en el kilómetro 312. El mismo cielo nublado. El mismo viento.
Y la misma camioneta gris adelante. Miré mi reloj, 14:47. Otra vez. Todo volvía a empezar. Como si el túnel fuera un ciclo cerrado, un portal atrapado en el tiempo. Empecé a probarlo todo. Giré a la izquierda, me hice a un lado de la carretera, apagué el motor. Nada cambió. Al volver a conducir, el paisaje se reorganizaba. El mismo tramo, el mismo olor a gasolina quemada, el mismo sonido apagado del viento. Una vez, intenté conducir marcha atrás durante kilómetros. Pensé que estaba loco, pero funcionó, hasta que vi la camioneta gris detrás de mí, esta vez viniendo en dirección contraria. La cabina pasó tan cerca que vi al conductor. O lo que quedaba de él. Un rostro inexpresivo, sin boca, sin nariz, solo ojos hundidos y una piel que parecía polvo. Desde entonces, dejé de luchar. Sigo adelante. Intento observar los detalles, entender si algo cambia con cada giro. Y cambia. Pequeños detalles. Un pájaro muerto que antes no estaba. Un cartel roto en una de las vallas. Y siempre, siempre el camión de delante. Nunca se detiene, nunca entra en una gasolinera, nunca cambia de carril. Es el mismo camino, el mismo reloj, el mismo cielo. ¿Y yo? Creo que ya no soy el mismo. Cada vez que despierto aquí, siento que he perdido una parte de mí. Y ni siquiera sé si alguna vez empecé este viaje, o si siempre lo he recorrido. Hoy fue diferente. Al pasar la curva del kilómetro 312, no solo vi el camión que iba delante, sino varios. 3, 4, todos iguales, a diferentes distancias, como si cada versión de mí estuviera atrapada en un punto del ciclo. Y por un instante, vi un camión igual al mío explotar en un accidente que nunca ocurrió. Pero al parpadear, ya no estaba. Solo la carretera, recta e interminable, como siempre. La radio se encendió sola y puso una canción que mi madre escuchaba de niña. Lloré como una idiota, recordando la casa donde crecí, la idea de tener una vida fuera de aquí. Miré por el retrovisor y no vi nada. Ni la camioneta detrás de mí. Ni el desierto. Solo una neblina oscura, como si el pasado se hubiera borrado. Y por primera vez, vi una sombra en el asiento del copiloto. No un cuerpo, solo una silueta. Como si alguien estuviera allí, observándome. Pregunté en voz alta, ¿quién eres? La respuesta no llegó con palabras. Llegó en el recuerdo. Vi el rostro de mi hija, el día que prometí volver a casa. Y entonces me di cuenta de que ya no recordaba el sonido de su voz. El camión que iba delante de mí empezó a reducir la velocidad. Algo que nunca había hecho. Mi corazón se aceleró. Quizás era mi oportunidad de salir. Quizás iba a detenerse. Pero al acercarme, vi que no disminuía la velocidad. Era yo quien aceleraba sin pisar el pedal. El tablero del camión se apagó. El motor seguía en marcha. Y entonces comprendí, el camino ya no era un lugar. Era un estado. Un espacio donde el tiempo y la identidad se disuelven. Y el camión que iba delante, era el guía. El verdugo. O quizás era yo, en otra forma, guiando a otros al mismo destino. Así que, si alguna vez conduces por el norte de México bajo un cielo nublado y ves una camioneta gris sin placas delante de ti, no intentes rebasarla. No toques la bocina. Y, sobre todo, no la sigas. Porque una vez que estés en su camino, no habrá vuelta atrás para volver a casa. Pasé por el túnel de Somport decenas de veces durante mi ruta entre España y Francia. Conozco ese tramo como la palma de mi mano. Pero este último cruce fue diferente. La carretera estaba casi desierta, era tarde, y el cielo nublado lo oscurecía todo más de lo habitual. Al entrar en el túnel, sentí una extraña presión en los oídos, como si algo hubiera cambiado en la atmósfera. Todo parecía apagado, distante.
Encendí las luces largas por instinto. Fue entonces cuando lo vi, una mujer de pie a la derecha de la carretera, con un vestido claro, el pelo largo, inmóvil, como una estatua. Pisé el freno, pero al mirar atrás, ya no estaba. Pensé que era un reflejo, una ilusión de luz y fatiga. Seguí adelante. Pero al salir del túnel, miré rápidamente por el retrovisor, y allí estaba. Sentada en el asiento trasero de la cabina. Me quedé sin aliento unos segundos. Me giré para mirar al frente, pero el asiento estaba vacío. Nada. Volví a mirarme por el retrovisor y allí estaba, inmóvil, cabizbaja, con el pelo cubriéndole la cara. La puerta trasera nunca se usa. Y estaba cerrada. Me quedé paralizado. Agarré el teléfono, encendí la linterna, giré todo mi cuerpo y alumbré el asiento. Vacío. Nada fuera de lugar. Pero en el espejo, ella seguía allí. Era como si solo existiera en ese reflejo. Entré en pánico. Pensé en detener la camioneta, pero estaba en una carretera peligrosa sin arcén. Seguí conduciendo, sudando frío, con la vista fija en el espejo retrovisor y la cabeza dándole vueltas. ¿Por qué solo allí? ¿Por qué solo en el reflejo? Intenté ignorarlo. Puse una toalla sobre el espejo, pero incluso sin verlo, sentí que seguía allí. Unos minutos después, la radio empezó a fallar. No crepitaba, sino que susurraba. Voces bajas e indescifrables. Me concentré en la carretera, pero las voces se hicieron más fuertes. Hasta que una frase salió clara, en español antiguo: ¿por qué no me vio? Me estremecí. Era una voz de mujer, suave pero acusadora. Retiré la toalla del espejo. Ya no estaba en el asiento. Pero algo brillaba en el cristal, la huella de una mano. Pequeña, como si la hubieran dejado dentro. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. No era una alucinación. Era presencia. Llegué a la gasolinera más cercana completamente desesperado. Bajé de la camioneta y fui directo al baño a lavarme, respirar y tratar de calmarme. Al volver, miré el retrovisor exterior. Nada. Pero dentro de la cabina, la huella de la mano seguía allí. Tomé un paño e intenté limpiarla. No salía. Era como si la hubieran grabado en el cristal. Decidí ignorarla y seguir mi camino, pero a mitad de camino, noté algo más: el reloj del tablero estaba atascado en las 3:14. Era el momento exacto en que entré al túnel. La misma hora, el mismo minuto, aunque ya había salido el sol. Me dormí en un aparcamiento de camiones cerca de Pau, Francia. No podía relajarme. Me despertaba a cada hora con la sensación de que alguien me observaba. Y cada vez que echaba una siesta, soñaba con el túnel. Pero en mis sueños, chocaba el camión. Siempre era la misma escena: la mujer aparecía con las luces largas, intentaba hacer un viraje brusco y todo se volvía negro. Desperté sudando, sin aliento y con dolor en el pecho. En mi tercera pesadilla, me dijo: no debiste ignorarme. Desperté gritando. El hombre del camión de al lado llamó a la puerta para preguntarme si estaba bien. Fingí que solo era una pesadilla. Al día siguiente, al abrir el maletero para revisar la carga, encontré un objeto extraño entre las cajas. Un trozo de tela vieja y ensangrentada, con un fuerte olor a humedad. Nunca lo había visto. Y no debería haber estado allí. La carga estaba sellada con un código. Nadie la toca. La recogí con un paño, la tiré y volví a la cabina. La radio CB se encendió sola. La misma voz. Devuélveme. Miré el asiento trasero, vacío. Pero el espejo mostraba algo diferente: ya no era la mujer. Era un camino. El camino del túnel. Como si el espejo se hubiera convertido en una ventana a otro lugar. Me quedé paralizado. El espejo mostraba el túnel como si estuviera dentro en ese momento.
Pero estaba en un patio, con el sol brillando con fuerza. Cuando volví a mirar al frente, el mundo parecía normal. Cuando volví a mirarme en el espejo, el camino había desaparecido y ella estaba de vuelta. Sentada. Con la cabeza bien alta. Con los ojos abiertos. Unos ojos que me miraban directamente. Y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Y las lágrimas corrían sobre el cristal del espejo. Esa noche dormí poco. Pero lo peor fue despertar con el sonido de la bocina. Largo, continuo, como si alguien hubiera metido la mano en ella. Salí corriendo, pensando que era otro camión que invadía el espacio. Pero era el mío. Las luces estaban encendidas. Y, dentro de la cabina, en el espejo, ella, de pie. Como si estuviera lista para irse. Entré lentamente, con el cuerpo temblando. El sonido cesó en cuanto puse el pie en la escalerilla. La radio, el motor, todo se apagó. Y cuando me senté, la huella de la mano desapareció ante mis ojos. Como si estuviera satisfecha. Desde entonces, he evitado pasar por Sonport. Pero la verdad es que no sirve de nada. Porque ahora, esté donde esté, siempre veo algo en el retrovisor. A veces solo su sombra. A veces, el reflejo del túnel, incluso con la luz del sol. La puerta trasera sigue cerrada. Nunca la he vuelto a abrir. Pero a veces, durante la noche, oigo su intento de salir. Golpes suaves. Respiración. Como si estuviera atrapada. Como si la frontera entre ambos mundos fuera ahora solo cristal. Un día me detuve en un pueblo de España y le conté a un hombre sobre el túnel. Se puso pálido. Me dijo que hacía décadas, una mujer había muerto allí en un accidente con un coche turístico, pero que su cuerpo nunca había sido encontrado. Algunos dicen que buscaba a alguien que la viera, que reconociera su presencia, que la sacara. Quizás lo hice sin querer. Quizás me convertí en su vehículo. Desde entonces, cada viaje ha sido una tensión. Cada curva, una duda. Cada reflexión, una confirmación de que ella sigue ahí. Así que, si vas por el túnel de Sonport en una noche nublada y crees ver a alguien en la carretera, sigue adelante. No te mires al retrovisor. Y, por Dios, no te detengas. Porque si entra, no va a salir.